Ahora sí, vamos a explicarles, como les decía en un comienzo, esa propuesta de una renta básica incondicionada, de la que se ha hablado hoy aquí en el edificio de prensa del Ayuntamiento de Sevilla, a cuenta de una moción que elevará al Pleno de este mismo mes el Grupo Municipal de Participa Sevilla. Una propuesta que viene avalada por los estudios de Jordi Arcarons y Daniel Raventós, dos especialistas de la Universidad de Barcelona. Jordi, para la gente que pueda estar pensando, ya estamos otra vez con esto de dar a la gente una renta básica y que a partir de ahí se despreocupan, si no tenemos empleo no pasa nada porque como tenemos una ayuda estatal, pues nos dedicamos a vivir. Esto, ¿cómo funciona? Y sobre todo, el hecho de que sea incondicionada, ¿qué significa? Bueno, pues significa lo que quiere decir incondicionada, que no debe de requerirse ninguna condición para poder recibirla y por lo tanto se enfrenta categóricamente a los subsidios condicionados que existen en estos momentos, en los cuales en un momento determinado, si una persona adquiere un trabajo o le ofrecen un empleo precario o lo que sea, debe renunciar a ese subsidio porque el subsidio está precisamente ideado para que esté condicionado a la percepción de otro tipo de rentas. La renta básica universal o incondicionada que nosotros proponemos es lo contrario, es decir, la recibe todo el mundo sencillamente por el hecho de ser ciudadano residente o acreditado en un determinado territorio y no requiere ninguna limitación en términos de percibir cualquier otro tipo de rentas aparte de esa renta básica. Por tanto, se enfrenta directamente a una de las cuestiones que generan la mayoría de subsidios condicionados. La trampa de la pobreza, la trampa de la precariedad, el hecho de deber de renunciar a determinadas situaciones para seguir manteniendo el subsidio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa es una de las principales virtudes que tiene, a nuestro entender, la renta básica incondicionada. Pero tendrá unos requisitos mínimos, ¿no?, de ingresos a la hora de poder ser beneficiario de este tipo de renta, ¿no, Daniel? No tiene ningún tipo de requisitos. Lo que pasa es que nadie se confunda, no quiere decir el hecho de que la renta básica incondicional la reciba todo el mundo, que todo el mundo gane. Quiero decir, se tiene que financiar una renta básica y eso quiere decir que los ricos van a pagar más. En el modelo de financiación que, por ejemplo, vamos a presentar esta tarde, mostraremos cómo, mediante una reforma fiscal y mediante otros aspectos, es decir, siguiendo los números que nos dan, es decir, haciendo caso de los números oficiales, o dicho de otra forma, jugando con los datos suyos, se puede financiar una renta básica para toda la ciudadanía, de forma que... Independientemente del nivel económico que tenga. Independientemente, porque el rico pierde. Esta es la idea. Tú estás pensando seguramente en todos estamos igual y además recibimos una renta básica. Patricia Botín, además de estar forrada, recibe una renta básica. No lo pienso yo, lo pensará mucha gente a lo mejor que nos esté viendo, dirán qué barbaridad, ¿no? Por supuesto, y es muy normal pensarlo, pero con una reforma, Patricia Botín recibiría la renta básica, pero debería pagar mucho más de lo que paga ahora, si es que paga algo, para financiar la renta básica. Es decir, quien más gana es el que tiene cero. Es el que no tiene nada, porque tendría una renta básica igual al umbral de la pobreza, que son 7.500 euros. De todas maneras, sí que me interesaría decir que, como estamos en Andalucía, vosotros tenéis en el Estatuto de Autonomía una cosa que se llama renta básica. No tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a explicar. La renta básica de Andalucía y la de Extremadura, aquí se llama renta básica, pero en otros estatutos de autonomía, como por ejemplo en mi nación, en Cataluña, se llama renta garantizada de ciudadanía. En Asturias se llama salario social. Pero está en el estatuto, pero no existe. No, ya, porque se tiene que desarrollar. Pero tú mira la definición que pone en el Estatuto de Andalucía de renta básica y dice, solamente para las personas que no lleguen a determinado nivel de pobreza. Es decir, las rentas condicionadas que han demostrado, por cierto, ser un fracaso. Es decir, la comunidad autónoma que mejor ha hecho y más generosa ha sido con subsidios condicionados dirigidos a la pobreza, que es la comunidad autónoma vasca, pero de lejos, entre la comunidad autónoma vasca y la, pongamos, madrileña o la comunidad autónoma del País Valenciano, hay una diferencia abismal. Bueno, pues la mejor
después de 26 años de experiencia, se muestra cómo, respecto a los objetivos que se pretendían, ha sido un fracaso. Lo cual no quiere decir que, claro, mejor tener estos subsidios condicionados que no tener nada, claro. No estamos hablando de esto. Estamos hablando que respecto a los objetivos que pretendían, ellos mismos, el mismo gobierno, en este caso vasco, está haciendo un balance negativo. Si esto es así para la mejor comunidad autónoma, tú imagínate para la peor, que es la murciana. Pero ¿y esto como me estáis hablando de una reforma fiscal para poder financiar este sistema de renta? ¿Se lo podemos explicar un poquito mejor a la persona que nos estén viendo, unos datos básicos de esa reforma? Porque se pensará que llegará un momento en que sea insostenible económicamente, ¿no? Son de esa parte de los programas electorales que luego resulta que no se pueden cumplir porque no se pueden financiar. Lo que te puedo decir es que nosotros, Jordi, Luis y yo, hemos presentado esto hace ya 1 año y medio. Lo publicamos, es público, está al acceso de todo el mundo, en diciembre del año 2014. Nadie nos ha dicho que haya ningún error. Esto quiere decir, nosotros allá presentábamos, no te lo podemos explicar en 1 minuto, esta tarde lo vamos a explicar con detalle, lo único que se trata es de entender que mediante una reforma que se puede explicar, pero hay que explicar con algunas palabras del IRPF y mediante ahorros que tendría el Estado, porque, claro, todos los subsidios monetarios que fueran inferiores a la renta básica serían redundantes, ¿no? Y por lo tanto, y desaparecerían, por lo tanto, es decir que, claro, la gente hace normalmente este cálculo. Vamos a ver, si hay 40 millones de habitantes en el Reino de España y resulta que la renta básica es tanta cantidad, 40 millones, por tanto, son tantos miles de millones, no se puede financiar. Claro, esto solo es el coste de la renta básica. ¿Cómo se financia y lo que ahorra el Estado para... o sea, porque una renta básica lo haría redundante, es lo que muchos que presumen de economistas se olvidan, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de una gran redistribución de la renta del 20% más rico al 80% restante. Y de poner un poco de armonía en lo que sería el actual impuesto de la renta de las personas físicas, que finalmente sea un instrumento para combatir la desigualdad, para hacer redistribución de la riqueza, que actualmente no es así. No es así porque hay infinidad de figuras que permiten una cierta elusión fiscal, una gran batería de medidas que permiten ingeniería fiscal para que mucha gente pueda eludir una parte de sus impuestos, y luego que hay una enorme bolsa de fraude fiscal que, a la que aflorase, pues todo el proceso de financiación que nosotros proponemos, pues sería mucho más sencilla de lo que es en estos momentos. Esa reforma fiscal en la que entiendo que los que más tienen más pagarán para poder sostener todo este sistema, ¿no provocaría eso que se suele decir siempre, la fuga de las grandes fortunas, que serían los que tendrían que pagar? Ven, estamos siempre en lo mismo, ¿no? Es decir, fuga de las grandes... Pues bueno, vamos a ver cómo fugan esas grandes fortunas. Es decir, hay infinidad de ejemplos, por ejemplo, la armonización que se ha querido hacer con el impuesto de sucesiones, en la que no se ha conseguido, ni mucho menos, que las fortunas que deberían de tributar en sucesiones pues hayan emigrado a otras comunidades en donde el impuesto era más favorable a ellas, ¿no? Y bueno, hay otros argumentos. Y si me permites, con este argumento de que esto no solamente ocurre con la renta básica, que se van a fugar los capitales, cualquier medida que beneficie a la población no estrictamente rica, te encuentras con esta amenaza. Entonces la cosa es, ¿por qué no hacemos trabajo semiesclavo, más semiesclavo que el actual, que quizá entonces se quedan? Pero esto me parece que no sería muy favorable al resto de la población, ¿verdad? Además, una cosa que también me parece muy interesante es, cuando se pregunta esto, ¿no se van a ir los capitales? Quien ha estudiado realmente el fraude fiscal y la ilusión fiscal dice, es que ya están fuera. Existen los paraísos fiscales. Todo el IBEX, todas las empresas del IBEX tienen, se sabe, es público, tienen dinero en los paraísos fiscales. Por lo tanto, lo que se trataría es precisamente, creo, la pregunta interesante es, ¿se puede hacer algo internacionalmente para evitar que estos chorizos sigan robando constantemente a sus
pueblos, a sus naciones. Entonces esto creo que... y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer perfectamente. Recuerda que cuando cayeron las 2 torres gemelas en Nueva York, en el año 2001, el presidente Bush, al cabo de pocos minutos del atentado, dijo: se han acabado los paraísos fiscales. Fíjate tú lo fácil que era. Lo que ocurre es que al cabo de unos cuantos minutos más alguien le debió decir que no solamente se trata de terroristas, que somos nosotros que también tenemos el capital allá. Y por lo tanto ya no se volvió a hablar de paraísos fiscales. Pero además es que hay cálculos muy sencillos de cómo simplemente Francia y Alemania podrían acabar con los paraísos fiscales de Suiza, porque Suiza es el centro de todo, por mucho que se diga las Islas Caimán y no sé qué y tal. Suiza, Londres y Estados Unidos es el centro de los paraísos fiscales. ¿Cómo se podría acabar? Una duda con la que me he quedado antes, Daniel, explicando el tema del coste para el Estado y demás. Debo entender que si existiese esta renta que se propone, desaparecerían, por ejemplo, todo el régimen de las ayudas, subsidios por desempleo, todas estas cuestiones. Todos los subsidios públicos monetarios, es decir, no se tocaría ni un euro de la seguridad social, de la educación pública ni de la sanidad pública, ni tan solo, puestos a hacer un ejercicio de realismo, no sacaríamos ni un euro de la Casa Real. Que la Casa Real debería desaparecer por higiene pública, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, la idea es bien clara. Los subsidios monetarios públicos por debajo de la renta básica desaparecen. Y los que están por encima no se suman a la renta básica, pero se conservan. Jordi, esto te lo explico. Bueno, pues eso, ¿no? Se complementan. Es decir, un ejemplo muy claro, una pensión contributiva que probablemente en un 50-60% de los casos estará por encima de la renta básica, lo que nosotros proponemos es de que hasta la cantidad de esa renta básica se perciba como renta básica y el resto se siga percibiendo en los mismos términos en que se percibe en estos momentos. Por tanto, está obviamente garantizado el poder adquisitivo que tenía esa pensión antes o después de una renta básica como la que proponemos nosotros. Bueno, sois conscientes de que todo esto va a abrir un cierto debate y es lo que pretendía y ansiaba Julián Moreno en estos últimos días de campaña como concejal de Participa Sevilla. Julián. Sí, efectivamente, desde Participa Sevilla, que hemos tomado parte también de la candidatura de Unidos Podemos y que apoyamos, pues queríamos introducir también elementos novedosos a la agenda mediática, política, electoral, ¿no? En esta recta final en la que se suceden los actos de campaña, queríamos introducir también pues un acto de un matiz, un carisma académico en el que se pudiese debatir cuestiones de fondo, no solamente cuestiones mitineras, ¿no? Como también hay, ¿no? Y que no sea toda esa sociedad de espectáculo en el que salga un INDA criticando lo mala que es la renta básica y salga otro defendiéndola, sino que se pueda debatir tranquilamente, sosegadamente, con turno de palabra, con intervención de los integrantes de la coalición de Unidos Podemos, que vendrá un integrante de cada uno de los partidos, y intentaremos hacer ese otro tipo de acto de campaña un poquillo más profundo académicamente, por así decirlo, ¿no? Y sacar un tema que creemos que es necesario que salga a la luz pública, que se debata y que se quite el miedo y esos falsos mitos que existen a día de hoy. Y lo elevaréis también a la discusión política en el próximo pleno, ¿no? Efectivamente, el 30 de junio llevamos una de nuestras mociones ordinarias de Participa Sevilla, será para instar a los gobiernos centrales y autonómicos a la instauración de una renta básica incondicional universal, exactamente, sí. ¿Pretendéis ahí que más de uno se retrate? Que se retrate. Bueno, nos gusta el debate, creo que venimos de eso, ¿no? De debatir en las calles, en la asamblea, siempre lo decimos que nos gusta el sarao político y debatir ideas y que me respondan de las diferentes filas y debatir, yo creo que es sano y mostrar los postulados que tiene cada uno y las ideas que tenemos para que luego, pues entre otras cosas, la sociedad no se sienta traicionada, ¿no? Que sepa lo que llevamos por bandera o lo que alegamos para que lo puedan conocer el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Sabéis que es probable, ¿no?, que no salga adelante esa moción. Supongo que lo imagináis, ¿no? No solamente es que puede que salga o no, sino yo siempre lo digo, las mociones no son vinculantes. Vivimos en un estado y un régimen que eso es un artificio y nosotros lo utilizamos en la vía que queremos, de sacar a la luz pública, de debatir, de sacar a la agenda mediática y de que se tenga que posicionar el ayuntamiento y los grupos políticos que lo integran respecto a una posición. Sabemos que además, aunque saliese, realmente corresponde, según el modelo de Daniel y de Jordi, es un modelo que necesita una implementación a nivel estatal.
porque entra en colación una reforma fiscal vía IRPF, cosa que lógicamente el ayuntamiento no tiene capacidad de. Pero creemos que es necesario que además desde lo más cercano, la política más cercana, como son los ayuntamientos, se debatan y se ponga encima de la mesa, encima de la agenda pública, como decía, y se tome en consideración también lo que dicen los otros partidos, ¿no? Que no solamente ante una postura en la que se debata realmente con argumentos, no solamente con falsos mitos. Bueno, pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ya lo ven ustedes, el debate está más que servido.